En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte, el 1 de octubre de 2025, Jane Goodall recibió una pregunta que la pilló desprevenida sobre su marido, del que se había divorciado en 1974. Pronunció unas palabras reflexivas sobre su pasado con un tono tranquilo y distante, y luego casi distraídamente dijo: «Y ahora estoy sacando a la luz su...» antes de detenerse a mitad de la frase. El anfitrión vaciló esperando a que continuara, pero ella se limitó a sonreír esa sonrisa tranquila y cómplice que siempre había ocultado más de lo que revelaba, eligiendo el silencio en lugar de la verdad. Durante décadas, el mundo la había celebrado como la mujer que enseñó a la humanidad a reconocerse en los ojos de un chimpancé. Pero tras la fama, tras la ciencia, se escondía una historia de amor que no acabó en escándalo o traición, sino en algo infinitamente más complejo, el tipo de desamor que solo el tiempo, el intelecto y la distancia pueden crear. En su último año, reveló fragmentos de esta verdad suficientes para cambiar la forma en que el mundo la recordaría para siempre. Antes de ser una leyenda, era simplemente una joven sin experiencia ni formación armada, con nada más que un cuaderno, un par de prismáticos y una inquebrantable curiosidad por la vida. En 1960, llegó a lo que entonces era Tanganica, para estudiar a los chimpancés salvajes en una época en que la idea en sí parecía descabellada para la mayoría de los científicos. En pocos meses cambiaría no solo lo que sabíamos de los primates, sino también lo que entendíamos por ser humano. El descubrimiento de Goodall de que los chimpancés fabrican y utilizan herramientas rompió uno de los límites más antiguos de la ciencia, la creencia de que solo los humanos eran capaces de inventar. Sus observaciones meticulosas, pacientes y profundamente empáticas no solo transformaron la primatología, sino que obligaron a la humanidad a mirar hacia adentro, a enfrentarse a su propio reflejo en otra especie. Pero lo que atrajo al mundo hacia ella fue más allá de los datos. Fue su extraordinaria capacidad para ver emoción donde otros veían instinto e individualidad, donde otros veían animales. Su trabajo en el Parque Nacional de Gombe Stream se convirtió en el capítulo definitivo de su vida, pero en aquellos primeros años el aislamiento era profundo. El paisaje era brutal, el calor sofocante, y la comunicación con el mundo exterior casi imposible. Las cartas tardaban semanas en llegar. Los suministros llegaban con poca frecuencia. Cada descubrimiento dependía de su resistencia y de su obstinada curiosidad. En esa soledad no solo estudiaba a los chimpancés, sino que tendía un puente entre la ciencia y la compasión, entre el intelecto y la empatía. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la fascinación del público por su vida privada. Para millones de personas se convirtió en la imagen de la devoción pura, una mujer solitaria en el desierto, intrépida, paciente e inquebrantable en su propósito. Pero incluso las leyendas tienen sus historias ocultas. Cuando National Geographic se enteró de sus extraordinarios descubrimientos, decidió que su trabajo debía salir a la luz. Enviaron a un joven fotógrafo holandés, el barón Hugo van Lawick, a documentar sus investigaciones, una decisión que alteraría para siempre el curso de su vida. El encuentro de estas dos mentes, una tras el objetivo, la otra tras el cuaderno, desencadenó una conexión que ardió con fuerza en medio de la naturaleza africana. Sin embargo, décadas más tarde, Goodall confesaría en voz baja que las mismas fuerzas que les habían unido, la pasión, el propósito y la búsqueda incesante de sentido, fueron también las que acabaron separándoles. En 1962, el tranquilo aislamiento de Jane Goodall en Gombe ya había empezado a despertar la imaginación del mundo.
Pero no toda la atención fue amable. Algunos científicos tacharon sus observaciones de poco profesionales o demasiado sentimentales, argumentando que una mujer no podía acercarse a la naturaleza con el desapego necesario. Otros la criticaron por dar nombres a los chimpancés en lugar de números. David Barba Gris Flogoliat, alegando que había permitido que la empatía contaminara la ciencia. Pero para National Geographic, eso fue precisamente lo que hizo revolucionario su trabajo. Para compartir sus descubrimientos con el mundo, decidieron enviar a uno de sus jóvenes fotógrafos más prometedores, el barón Hugo van Lawick. Goodall admitió más tarde que al principio se resistió a la idea. Querían hacer una película y querían buenas fotografías, así que enviaron a Hugo van Lawick. Recordó años después. Yo no quería que viniera. No le conocía, solo quería estar allí con los chimpancés. No quería a nadie más. Temía que le tuvieran miedo y que todo mi trabajo se echara a perder. Su vacilación no era arrogancia, sino protección. El mundo que había construido en Gombe era frágil, se mantenía unido por la confianza y el silencio. Temía que la intrusión de las cámaras lo rompiera. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Cuando llegó Van Lawick, su aprensión desapareció casi al instante. Goodall encontró en él un alma gemela, alguien que compartía su veneración por lo salvaje, su creencia de que los animales no eran cosas que estudiar, sino seres que comprender. Le encantaban los animales, dijo una vez. Siempre quería estar con ellos. Su fotografía era más que una maestría técnica. Era conmovedora, tierna, llena de respeto por el mundo natural. Empezaron a trabajar codo con codo. Van Lawick la captó sobre el terreno, paciente descalza rodeada de chimpancés, y a través de su objetivo su trabajo obtuvo la validación de los mismos círculos científicos que antes habían dudado de ella. Sus imágenes hicieron inmortal su investigación, pero también capturaron algo mucho más íntimo, una asociación nacida en el silencio, sostenida por un propósito y destinada quizá a romperse bajo el peso de ambos. Los que la habían descartado tenían ahora pruebas contundentes que no podían ignorar, y en Van Lawick había encontrado a alguien que creía en ella. Gracias a sus fotos y películas, todo lo que yo decía sobre los chimpancés quedó corroborado, explicó Goodall más tarde. Realmente ayudó a compartir el conocimiento de que los chimpancés son realmente como nosotros, allí fuera rodeados por el susurro de los árboles y las lejanas llamadas de los chimpancés. Su conexión se hizo más profunda. Al principio el amor surgió de forma silenciosa, casi científicamente observada. Dos personas unidas por el mismo ritmo de curiosidad y respeto. Se casaron en 1964 en la Chelsea Old Church de Londres. Durante un tiempo el matrimonio pareció una unión perfecta de intelecto y aventura. El primatólogo y la fotógrafa unidos por un propósito y una pasión, trabajando juntos para acercar el mundo natural a los ojos humanos. Eran un equipo de ensueño en todos los sentidos, pero incluso en aquellos primeros años las semillas de la separación ya estaban ahí. Pequeñas tensiones casi invisibles entre la inamovible devoción de ella por Gombe y el inquieto afán de él por explorar otros lugares. Ninguno de los dos podía saber entonces que la misma cámara que los unió también captaría un día la distancia que crecía entre ellos. Una unión forjada en el aislamiento. Cuando Jane Goodall y Hugo van Lawick se casaron en 1964, no fue un comienzo convencional. Su luna de miel no fue en una tranquila villa ni en una ciudad lejana. Fue en Gombe, rodeados de los mismos chimpancés que les habían unido. La pareja vivió y trabajó codo con codo en el corazón de Tanzania
documentando el mundo de los primates con una devoción que parecía al principio inquebrantable. En muchos sentidos fue un matrimonio entre iguales. La cámara de Hugo y el cuaderno de Jane contaban la misma historia desde dos ópticas diferentes, una visual, otra de observación. Juntos ofrecieron a la humanidad el primer retrato íntimo de nuestros parientes más cercanos en el reino animal. Las fotos de Goodall con los chimpancés tranquilos, pacientes, confiados, se convirtieron en símbolos de la ciencia y la gracia. Durante un tiempo sus días siguieron una sencillez casi rítmica. Se despertaban con los sonidos del bosque, comían modestamente y pasaban largas horas siguiendo a los chimpancés por la enmarañada maleza. Pasaban las tardes catalogando datos o revisando fotografías a menudo a la luz de una linterna. Era una existencia despojada de las distracciones modernas, unida únicamente por un objetivo común. Era todo lo que Goodall había deseado siempre. Había construido una base sólida por sí misma, pero con Van Luyck vio el potencial para continuar su trabajo durante años. Pero ya tenía el deseo de tomar lo que había aprendido en Gombe y aplicarlo a otros proyectos. En 1967 nació su hijo Hugo Eric Louis, cariñosamente apodado Grub. Su llegada transformó su aislado campamento en algo parecido a un hogar familiar incluso en medio de la naturaleza salvaje. Jane lo llevó a cuestas por los mismos senderos que antes había recorrido sola, decidida a criarlo cerca de las criaturas que había llegado a amar. Durante un tiempo pareció que había conseguido equilibrar lo imposible: maternidad, matrimonio y un trabajo científico innovador. Pero el aislamiento tiene una forma de magnificarlo todo, la alegría y la tensión por igual. La vida en Gombe exigía un compromiso total, y cuanto más tiempo pasaban allí, más les empujaban en direcciones opuestas. El trabajo de Hugo con National Geographic le obligaba a viajar con frecuencia para recibir nuevos encargos, mientras que la investigación de Jane la arraigaba firmemente en un lugar. Lo que antes parecía libertad, dos personas que seguían sus pasiones, poco a poco empezó a parecerse a una fractura que ninguno de los dos podía reparar. Incluso entonces Goodall hablaba con calidez de aquellos años. Para ella fue un buen matrimonio basado en el respeto mutuo y el afecto genuino. Pero bajo ese afecto estaba la tranquila verdad de que su mundo giraba en torno a algo más grande que ellos mismos. Cada momento juntos estaba marcado por la atracción de un propósito, y cada partida dejaba tras de sí el eco de una elección: quedarse con los chimpancés o seguir al hombre que amaba. Jane pronto se vería obligada a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Grietas en el paraíso. A principios de la década de 1970, Jane Goodall y Hugo Van Luyck se habían convertido en un símbolo de armonía entre el amor y el descubrimiento. Juntos, habían proporcionado al mundo una nueva comprensión de la inteligencia y las emociones de los animales. Pero detrás de las famosas fotografías y los estudios publicados, se estaba produciendo un cambio silencioso que ninguno de los dos podía detener. La primera señal no vino de la emoción, sino de la economía. Cuando National Geographic decidió reorientar su financiación, las misiones de Hugo en Gombe llegaron a su fin. Su papel como fotógrafo oficial de la revista terminó, y con él se fue el apoyo financiero y logístico que le había permitido permanecer al lado de Jane. Se le ofrecieron nuevas oportunidades en otros lugares, filmando la vida salvaje en toda África, especialmente en el Serengeti. Para un hombre cuya pasión era el movimiento, era imposible rechazarla. Jane, sin embargo, no podía marcharse. Gombe no era solo un lugar de investigación, se había convertido en el centro de su existencia. Había visto crecer, formar familias y morir a generaciones de chimpancés. Su relación con ellos no era profesional, sino personal.
No podía irme de Gombe, dijo más tarde. Tenía que quedarme. Y así nuestro matrimonio se fue distanciando poco a poco. Y fue triste. La sencillez de sus palabras contradecía la profundidad de lo que había perdido. Las mismas cualidades que la habían hecho extraordinaria, el compromiso, la concentración, la negativa a transigir, eran las que hacían que su matrimonio fuera imposible de mantener. Los días se convirtieron en meses de separación, y su misión común empezó a parecer dos caminos paralelos que ya no se cruzaban. Los amigos notaron el cambio. Las cartas de Hugo desde el Serengeti estaban llenas de entusiasmo por sus nuevos proyectos, mientras que los diarios de Jane se volvieron más introspectivos. Sus notas pasaron de ser observaciones de campo a reflexiones sobre la soledad. Antes había escrito sobre los profundos vínculos sociales de los chimpancés, sobre su capacidad de empatía y dolor. Ahora estaba viviendo su propia versión de esa verdad. Su matrimonio se había forjado en la naturaleza, y ahora la naturaleza los reclamaba de nuevo, cada uno atraído por su propio rincón de África, cada uno persiguiendo aún la esencia de la vida a través de una lente diferente. Para Jane, el bosque se había convertido tanto en su refugio como en su rival, y cuando las cámaras dejaron de rodar, empezó a enfrentarse a una pregunta que había evitado durante años. Cuando Jane Goodall y Hugo Van Luijk se divorciaron oficialmente en 1974, su separación fue más una formalidad que una ruptura. La distancia entre ellos ya se había convertido en parte del ritmo de sus vidas. Cartas intercambiadas entre campamentos raras, visitas que se sentían a la vez tiernas y temporales. Para los de fuera parecía algo sencillo, un matrimonio deshecho por la logística, pero para quienes los conocían y para la propia Goodall era algo más profundo. Su explicación pública fue escueta. Él tenía que seguir con su carrera y consiguió dinero para hacer películas en el Serengeti, y yo no podía dejar Gombe, dijo. Suena simplista, pero con él vino un sentimiento de tristeza no nacido del resentimiento, sino del hecho de que había tenido que elegir entre su misión y su marido. Quedarse en Gombe significaba preservar décadas de investigación, proteger a los chimpancés que había llegado a considerar su familia y garantizar la continuidad del trabajo de su vida. Pero también significaba renunciar al tipo de relación que la mayoría de la gente se pasa la vida buscando. Hay un momento en una de sus entrevistas en el que Goodall vacila antes de responder a una pregunta sobre su primer marido. La pausa dijo más que sus palabras. Cuando por fin habló, dijo en voz baja: «Ojalá hubiéramos podido seguir con ese matrimonio porque era bueno». El comentario no era nostálgico, sino objetivo, casi analítico. Jane podía diseccionar las emociones con la misma precisión que utilizaba en las notas de campo, reconociendo el amor como una fuerza y una variable. La verdad tácita era que su relación con Van Lawick no había fracasado. Se había convertido en algo incompatible con la vida ordinaria. Para Hugo, el Serengeti ofrecía nuevos horizontes, nuevas historias que capturar. Para Jane, los chimpancés eran su universo. No podía abandonarlos, no después de darse cuenta de lo frágil que era su supervivencia. Cada vez que les miraba a los ojos veía rastros de sí misma, de humanidad. En su mente abandonarlos habría sido una especie de traición, algo con lo que no podría vivir. Así que ella se quedó y él se fue. Sin rencores, sin culpas. Solo dos personas cuyas vidas fueron consumidas por las mismas pasiones que una vez los unieron. A día de hoy la gente se pregunta si las cosas podrían haber sido diferentes, si ella podría haberle seguido, o si él podría haberse quedado. Pero la verdad que Jane insinuó en sus últimos años sugería algo más profundo. La verdadera razón por la que se divorció de su marido no era en absoluto la distancia. Se trataba del destino. La verdadera razón por la que Jane Goodall se divorció de su marido
Durante años se especuló sobre el fin del matrimonio de Jane Goodall y Hugo Van Lawick. Algunos suponían que su distancia hacía imposible el amor. Otros creían que la tensión de la fama les había separado. Pero en sus últimas entrevistas Goodall ofreció una respuesta que pocos esperaban, y fue el tipo de verdad que no llega fácilmente a los titulares porque es demasiado cruda, demasiado humana. La verdadera razón por la que Jane Goodall se divorció de su marido te dejará boquiabierto. No por escandalosa, sino por desinteresada. No dejó a Hugo por otra persona. Ella lo dejó por un propósito. Estoy exponiendo el suyo, dijo casualmente durante una entrevista. En la pausa que siguió pareció buscar las palabras adecuadas. Su empuje concluyó. Su empuje. Eso fue lo primero que me enamoró de él. Nunca había conocido a otra persona que supiera lo que quería hacer con su vida con tanta certeza. Y sin embargo fue esa certeza la que destruyó su matrimonio. Porque cuando Hugo Van Lawick se dio cuenta de que debía abandonar Gombe y explorar el resto del continente, Jane comprendió que no podía hacerle cambiar de opinión ni a él ni a ella. Y eligió a los chimpancés no como un sustituto de la conexión humana, sino como una extensión de ella. En sus palabras, los chimpancés eran como nosotros, capaces de sentir empatía, pena e incluso alegría. Sus años en Gombe habían difuminado la línea que separa la observación científica de la responsabilidad moral. Ya no veía su investigación como una carrera. Se había convertido en su deber, y el deber para Goodall siempre fue lo primero. Cuando National Geographic dejó de patrocinar los viajes de Hugo a Gombe, se vio obligado a seguir adelante. Pero para Jane Gombe no era un proyecto que pudiera terminar cuando se detuviera la financiación. Era el ancla de su vida. Si Hugo no hubiera aparecido, la historia del chimpancé probablemente habría terminado, dijo una vez. Pero irónicamente fue a causa de esa historia que su matrimonio no pudo durar. Hugo quería seguir explorando. Jane quería quedarse quieta, proteger, documentar, continuar. Ambos tenían razón, pero en esa divergencia estaba el final de lo que ella llamó más tarde un buen matrimonio. Ella no negó que lo amaba, no disimuló el dolor. Sin embargo, cuando hablaba de ello décadas después, no había rastro de arrepentimiento, solo de aceptación. Hicimos lo correcto, dijo simplemente. Teníamos que hacerlo. La alucinante verdad es esta. El mayor acto de amor de Jane Goodall no fue aferrarse, fue dejar ir. Al elegir su misión por encima de su matrimonio, demostró que a veces la devoción más verdadera es la que te pide que te quedes. Amor, pérdida y su segunda oportunidad. Tras divorciarse de Hugo Van Lawick en 1974, Jane Goodall no se retiró del mundo. Se adentró más en él. Su fama creció, su trabajo se amplió, y Gombe se convirtió en un símbolo de lo que la perseverancia de una persona podía conseguir. Sin embargo, en medio de ese éxito profesional, había una soledad silenciosa que ni siquiera los chimpancés podían llenar. Entonces, a principios de los 70, su camino se cruzó con el de un hombre cuya vida no podía ser más diferente de la de Hugo. Derek Brysonson era el director de los Parques Nacionales de Tanzania, un político con influencia y fama de duro, incluso intimidatorio. Cuando Goodall lo conoció, admitió que estaba asustada, pues había oído que era mezquino y antipático. Pero cuando por fin se sentaron juntos, vio algo totalmente distinto. Un hombre con visión que comprendía la importancia de proteger lo salvaje. Su vínculo pasó del respeto profesional a algo más profundo. En 1975, tras divorciarse de sus parejas anteriores, Jane y Derek se casaron. Fue una unión más tranquila que la primera. Nada de romanticismo salvaje, ni cámaras, ni fascinación mediática. En su lugar fue una asociación basada en la estabilidad y el propósito compartido.
Derek utilizó su posición política para conseguir lo que Jane más valoraba: la protección de Gombe. Puso en marcha políticas que restringían el turismo en la zona, preservando su lugar de investigación de interferencias y explotación. Pero este amor tampoco estaba destinado a durar. Esta vez no fue la distancia ni el trabajo lo que separó a Jane de su marido. Fue algo inevitable: la enfermedad. Tuvo un cáncer horrible, dijo ella más tarde con sencillez. Ese fue el final. Derek Brysonson murió en 1980, solo 5 años después de su matrimonio. Para Jane fue otro desengaño, pero también un recordatorio de lo entrelazados que estaban el amor y la pérdida en su vida. En entrevistas posteriores reflexionó que si no se hubiera casado con Derek, hoy no existiría Gombe. Y si no hubiera conocido a Hugo, probablemente la historia de los chimpancés habría terminado. 2 hombres, 2 matrimonios, ambos vitales para el trabajo de su vida, pero cada uno representando algo diferente. Hugo había sido la chispa, el que la ayudó a dar a conocer al mundo la historia de los chimpancés. Derek había sido el escudo, el que protegió esa historia para que pudiera continuar. Tras su muerte, Jane no volvió a casarse. «Supongo que no conocí a la persona adecuada», dijo una vez. «Mi vida estaba completa, no necesitaba un marido». Para entonces, había encontrado otro tipo de compañía, la conexión duradera entre el propósito y la paz. Lo que perdió en el matrimonio lo ganó en significado, y aunque hablaba con cariño de ambos hombres, siempre estaba claro: su verdadero compañero de toda la vida fue el propio Gombe. El legado de una mujer que eligió lo salvaje. Cuando Jane Goodall murió el 1 de octubre de 2025, a la edad de 91 años, se encontraba de gira por Estados Unidos, todavía viajando, todavía compartiendo su mensaje, todavía instando a la gente a proteger el planeta. Incluso en su último año siguió siendo incansable. En las entrevistas hablaba a menudo de sus 2 matrimonios, no como arrepentimientos, sino como partes esenciales de su historia. Fueron, en sus palabras, diferentes tipos de amor, cada uno relacionado con la vida que había elegido. Llegaron homenajes de todo el mundo, de líderes mundiales, conservacionistas y celebridades. Pero los más significativos vinieron de quienes habían trabajado a su lado en Gombe. La recordaban caminando por el bosque antes del amanecer, susurrando saludos a los chimpancés como si fueran viejos amigos. No solo los estudiaba, sino que vivía entre ellos como un puente entre 2 mundos. Cuando una vez dijo que su animal favorito no era el chimpancé sino el perro, sorprendió a la gente. Sin embargo, esa pequeña confesión reveló algo profundo. Para ella el amor, ya fuera por una persona, un animal o una causa, siempre tenía que ver con la lealtad. Creía que había que dar la cara, ser fiel y proteger lo que no podía protegerse a sí mismo. En su última aparición en televisión, habló con serena claridad. Si me hubiera ido, no habría Gombe, ni estudios a largo plazo, ni comprensión de lo que compartimos con los chimpancés. A veces el amor te pide que te quedes cuando todo lo demás te dice que te vayas. Su vida se había definido por esa elección, el valor de seguir un propósito incluso cuando significaba caminar sola. Y al final, la historia de Jane Goodall no trataba de la angustia de la separación, sino de la extraordinaria belleza de la devoción. No se limitó a estudiar la naturaleza, sino que se convirtió en parte de ella. ¿Crees que elegir un objetivo por encima del amor puede considerarse un sacrificio? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Jane? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.